no es fácil el que lo conozcan a uno en su interior como comunicador. No estaba en mis planes, no estaba en mis planes eso. O sea, llegué tarde el día que yo creo que era el día 26, 27 del contrato y no, pues dije, ¿sabes qué? Goodbye. Y una de ellas, por ejemplo, lo recuerdo muy bien que hubo una nota, no era muy común las notas rojas en aquel entonces, muy así de muchas años, o sea, por él estoy aquí, pues, o sea, haz de cuenta que en aquel entonces yo decido dejar el trabajo aquí pues te digo que trabajé unos días en algo que ha marcado, bueno, han sido infinidad de cosas, ¿no? Infinidad de cosas, pero vamos a referirnos en cierto modo a un tema que sucedió aquí en Nacosari, que fue relacionados con una secta satánica que adoraban a la Santa Muerte, etcétera. No, dije yo no voy a estar aquí en la escuela, aquí, no, pues no la voy a hacer. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Opcast, este espacio donde dejamos a un lado las prisas del día a día para sentarnos a conversar con personas reales, personas que tienen historias que vale la pena escuchar y compartir. Aquí no venimos a hacer entrevistas frías ni a repetir lo que ya todos saben, sino a conocer de verdad a fondo quienes han dejado huellas con su trabajo, con su voz y con su manera de ver la vida. Hoy estoy especialmente emocionado porque el invitado de este episodio es alguien que ha estado presente en muchísimos momentos importantes de nuestra región. Seguramente lo has leído, lo has escuchado o lo has visto cubriendo la noticia, analizando la realidad o contando historias que muchas veces no llegan a los grandes titulares, pero que forman parte de nuestra historia colectiva. Estoy hablando de Rodolfo Mercado Valderrain, un referente en el periodismo en nuestra zona con más de 30 años de trayectoria en los medios de comunicación. Pero más allá del periodista, quiero que conozcamos al hombre, a la persona que ha estado detrás del micrófono, detrás de cada nota, detrás de cada cobertura. Queremos saber cómo empezó todo, qué lo mueve, qué lo inspira, cómo ha sido su camino y también qué ha soñado fuera del mundo del periodismo. Porque muchas veces vemos la parte profesional, pero nos olvidamos de que hay una vida, una historia personal, una serie de decisiones, sacrificios, momentos duros y alegrías que han formado al ser humano que está frente a nosotros. Así que prepárense para una charla sincera con anécdotas, reflexiones, risas y quizá un que otro momento nostálgico. Un espacio donde vamos a dejar que fluya la conversación y que la historia de Rodolfo nos muestre un lado distinto del periodismo y de la vida. Rodolfo, bienvenido a Opcast. Muchas Me da mucho gracias. gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Bien, bien, yo te agradezco mucho la oportunidad que me estás dando en este momento, porque no es fácil el que lo conozcan a uno en su interior como comunicador, porque uno siempre está pues para dar las reseñas diarias de la comunicación. Y muchas veces es muy bueno que podamos nutrirnos, sobre todo con los medios de comunicación, para conocer en cierto modo diversos tópicos que generan la noticia diaria. Y en Nacosari es importante que podamos acceder a nuevas formas de comunicación y me da mucho gusto a mí. Y siempre lo he dicho y lo reitero una vez más, que los nuevos valores como tú, como el ingeniero Abelardo Ochoa, que también se le da esto de la comunicación, que vengan pues atrás de quienes en un momento dado ya tenemos, pues como tú dices, más de 3 décadas. Y yo, pues lo reconozco en cierto modo, que vienen empujando muy fuerte, ¿no? Entonces, quizás a lo mejor hay algunos comunicadores que muchas veces no nos hemos tenido la oportunidad de actualizarnos, pues, Así pero es. independientemente de eso, qué bueno que surjan estos nuevos métodos de información, de comunicación entre la sociedad, porque pues obviamente son tiempos nuevos, ¿no? Y hay que Así adaptarse a es. cada tiempo. Y yo pues reconozco que vienes y haciéndolo bien, No, pues afortunadamente. gracias, Rodolfo, pero es un gustazo tenerte aquí. Rodolfo, hoy te conocemos como un periodista de gran trayectoria aquí en la región. Quiero irme un poquito más para atrás. Quiero ir a ese momento en el que el periodismo llegó a tu vida. ¿Cómo empezó todo? ¿Recuerdas cuál fue el instante en que dijiste, esto es lo que quiero hacer? Pues mira, siempre yo lo he comentado.
No estaba en mis planes, no estaba en mis planes esto. Yo estudié administración de empresas allá por el año del 85, 86. Yo salí de mi tierra, que es Guaymas, Sonora. Yo soy originario de ahí del puerto. Y me fui a trabajar a la Comisión Federal en esos años. Y estuve pues un tiempo trabajando en comisión, estuve jefe de contratación allá lo que es la planta de la termoeléctrica. Me tocó pues ver casi pues el arranque de esa planta tan importante que genera electricidad para gran parte del noroeste de nuestro país y donde había de 5,000 a 10,000 trabajadores, imagínate. Entonces era un mundo de trabajo, de contratar gente a diario. Pero en aquel entonces yo conocí a un señor que, soy muy malo para las fechas y para nombres, lamentablemente, ¿no? Pero conocí yo a una persona que fue gerente de regional de una empresa que se llamaba Servicoin, que le daba de comer a los trabajadores de la planta ahí en comisión y había comedores en el DIF en Hermosillo. Y ese señor era el que se encargaba de esa zona. Y esto fue allá por alrededor de febrero del 87, cuando yo lo conocí a él y me ofreció trabajo. Y pues yo muy inquieto porque no me gustaba mucho la oficina, a mí estar encerrado. Y pues acepté, lamentablemente, pues de esas veces pues yo era un joven pues de 19 años en ese entonces, ¿no? Y le acepté el trabajo y entonces él venía a Nacosari como gerente de zona y entonces necesitaban a alguien que se quedara en el lugar de él y entonces me ofreció ese trabajo y obviamente pues el pago era mucho mejor que el de la comisión en ese entonces y acepté y estuvimos algunos meses ahí, pero pues la empresa se retiró de la comisión y me ofrecieron trabajo aquí en Nacosari, me trajeron de Puerto Libertad aquí en Nacosari. Y yo trabajé aquí 2 años en los comedores de Servicoin. Pues aquí conocí mucha gente. Y después de ahí, de Servicoin, me fui a trabajar a la mina, pero yo no duré en aquel entonces eran contratos de 28 días para los trabajadores de confianza, pues eran sindicalizados y de confianza. No sé realmente ahora cómo se manejan ahí, pero pues no completé los 28 días, la verdad, o sea, llegué tarde el día que yo creo que era el día 26, 27 del contrato y no, pues dije, ¿sabes qué? Goodbye, ¿no? Y no, le dije, pues ¿sabes qué? Yo mejor renuncio y sí, renuncié. Y me fui a Agua Prieta porque ya tenía yo la relación con mi hermano, pues estábamos aquí cerca en Agua Prieta, él, pues pues imagínate, mi hermano ya tiene, pues más de 40 años en esto, ¿no? Entonces me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, échame la mano, vamos a meter una oficina del periódico diario de La Voz del Norte de Nogales. Él era el corresponsal, él ya había sido corresponsal del Imparcial en Agua Prieta, del Sonorense y etcétera. Y entonces, no, pues órale, empezamos. Entonces empecé yo a traer el periódico hasta acá y lo distribuíamos y así. Empezaste a trabajar con él. Sí, 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 sí. Entonces yo pegado con él y aprendiendo y de ahí pues yo conocí pues lo que era la vida política de Agua Prieta, conocí pues prácticamente a todos, ¿no? Entonces con el paso del tiempo ingreso al periódico Expresiones Regionales, en donde pues a los 2, 3 años de estar trabajando, yendo y viniendo con el periódico y lo vendían con equipos de sonido. Fuimos los primeros que pusimos los carros de sonido en Agua Prieta, en Naco. Y hacía yo el recorrido. Era semanal el periódico y me lo traía de Cananea, lo dejaba en Naco, lo dejaba en Agua Prieta, Fronteras, Esqueda, de aquí en Nacosari, Cumpas, Moctezuma y subía toda la sierra en aquel entonces, que ni siquiera había camino del Coyote para allá, ¿no? Entonces, así empezamos y luego me ofreció la oportunidad el profesor Rafael Maitorena, que en paz descanse, era el dueño, propietario y fundador del semanario. Me dio la dirección y estuve yo como director del periódico ese pues entre 9 y 10 años, ¿no? Y hubo tiempos en que viví en Cananea, luego me vine y viví aquí en Nacosari. Y me iba 2 días a Cananea y allá estaba la oficina del periódico, me iba y terminábamos y editábamos allá.
editábamos y luego en la mañana muy temprano salía Douglas y lo imprimíamos en Douglas y luego ya hacía ese recorrido de la mañana muy temprano, a las 4:30 ya estaba en Douglas para que empezaran en la rotativa y luego me daban los bultos del periódico, lo dejaba en Agua Prieta y lo iba a Naco y a Cananea y me venían a acosar y hacía ese recorrido que te digo hasta arriba de la sierra. Y estuve, te digo, como entre 9 y 10 años en Cananea como director del periódico. Después me surgió la idea en un tiempo de crear un semanario también y le pusimos La Crítica. Y lo hicimos junto con un periodista que fue, pues, el que significó mucho en mi vida para este oficio, que fue don Víctor Lagarda. En paz descanse ya, y creamos el periódico, el semanario de La Crítica. En ese entonces yo vivía en Naco con mi familia y así hacíamos el recorrido y pues aquí en Nacosari, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces luego volví a Expresiones, ya vivía aquí en Nacosari y seguía haciendo ese semanario. Y vino el profesor Rafael Magdalena y me ofreció otra vez, Rodolfo, necesito que me eche la mano con la dirección. Ahí voy otra vez a Cananea, pero ya se quedó mi familia aquí en Nacosari y yo iba y venía. Y eso fue otra vez unos 2 años, más o menos, 2 años y medio, hasta que ya decidí mejor hacer lo que es el Revista Imagen. Y le empezamos a hacer, luego ya me fui a vivir otra vez a Cananea, que fue el 2001, allá vivíamos en Cananea. Y sí, igual, hacía el mismo recorrido, las mismas plazas, etcétera, iba y venía. Hasta que luego ya decidí mejor venirme, ya que ya me quedé aquí en Nacosari. Pero pues te digo, conozco todo lo que es la región. Ya con periódico Imagen. Sí, con periódico Imagen. Incluso me fui a Agua Prieta el 2018. Estuvimos un año allá en Agua Prieta porque, aparte de esto, en sociedad con un hermano que es impresor, que nosotros traemos la tinta en la sangre pues, por mi abuelo, ¿no? Fue uno de los primeros impresores que hubo en Sonora desde el siglo pasado, ¿no? Y entonces mi hermano aprendió el oficio de la imprenta y ahí imprimo yo la revista mía en los talleres nuestros. Y nos dedicamos pues al diseño y a la impresión de todo tipo de papelería comercial, todo lo que concierne a eso. Y entonces me fui a Agua Prieta para meterle más ganas al negocio de la imprenta. Y pues siempre hemos tenido los clientes, ¿no?, habituales en Agua Prieta, pues las tortillerías, las etiquetas de la mayoría de las tortillerías de Agua Prieta las hacemos ahí en la imprenta. Y bueno. Pero luego ya decidí mejor venirme aquí a Nacosari. Yo siempre he estado pues más, pues necesitaba yo atender mi plaza y yo necesitaba estar pues todos los días al pendiente, ¿no? Sí, claro. Y decidimos... Y hablando más de la actualidad, ¿no? Sí, ya nos venimos y aquí hemos estado. Oye, pues, Rodolfo, regresando un ratito para atrás, me estás contando del señor Lagarda. Esa era una pregunta muy importante, porque dices, te refieres a él como una persona muy importante dentro de tu carrera. ¿Por qué eso ha sido? Porque mira, cuando Víctor Lagarda aprendió el oficio del periodismo, pues por allá quizás el 60 y tanto, 70, junto con Palomares, Armando Palomares, el dueño de la Verdad de Agua Prieta, que también ya falleció. Trabajaron juntos, ellos trabajaron en un periódico que se llamaba La Crítica en Nogales hace muchos años, que era el dueño de ese periódico, el dueño de la Coca-Cola en aquel entonces. Y ellos fueron pioneros en la región del periodismo, ¿no? Entonces, cuando yo lo conozco a él, pues era muy amigo de mi hermano y ahí lo conocí yo y conocí a otros periodistas como el Chari Noriega, pues al Palomares. En el 88, 89, fue cuando yo me fui a Agua Prieta. Era nada más La Verdad de Agua Prieta, Clarín, Expresiones Regionales y el del Imparcial nomás, no había más, ¿no? Entonces en el Imparcial estuvo Juan Tanori, que ahorita es el Diario de la Tarde en Nogales, él era el corresponsal. Estaba el corresponsal de La Voz del Norte, que era Javier, mi hermano. Estaba Expresiones Regionales, que era pues donde yo trabajaba. Y el Palomares de La Verdad y el Cheri Noriega con el Clarín. No había más, no había más. Ahora,
pues tú sabes, hay infinidad, ¿no?, de periodistas y de medios y más electrónicos, pero en aquel entonces así fue. Y entonces, cuando yo lo conozco a él, pues nos hicimos muy amigos, y donde quiera trabajábamos juntos, íbamos y veníamos, infinidad de anécdotas, ¿no? Y él me enseñó a mí mucho de esto, de, oye, a ver, ¿cómo redactarías esta nota? Porque mira, esta es la mía. Y yo la leía y yo la hacía a mi modo. Y me decía, no, aquí no, mira, cámbiale, no repitas esta palabra, etcétera, o entra así, entra así. Por lo regular, desde ese entonces te hablo, decía él, criticaba mucho a los periodistas, por ejemplo, a reporteros que había tantos en el Imparcial en aquel entonces, el Sonorense, La Verdad, digo, La Voz del Norte en Nogales. Y hubo un tiempo que era muy común que las notas las empezaban el día fulano de tal, todas por lo regular era como un machote, y él decía, tenemos que innovar. Él ya hablaba de cambios, ¿no? Para poder, y decía, la entrada de la nota, en la entrada de la nota tienes que decir de una manera muy concisa el tema principal, me decía. Entonces, es importante que tú definas en un párrafo corto lo que quieres decir, y ya después se extiende la nota, me decía, ya le metes paja y esto y el otro, y por lo menos una cuartilla, pues 5 párrafos abajo, el título, el subtítulo, y verás algo curioso. En aquel entonces empezó los cambios para diseñar el periódico. Lo hacíamos en un procesador de palabras, como una máquina de escribir. Entonces tú escribías y podías dividir la impresión en la hoja de las columnas, y sacabas la hoja y lo cortabas y lo ibas pegando. Y para los títulos grandes, las cabezas de las notas, los dejábamos en el espacio pendiente y nos íbamos donde imprimíamos al otro lado y decíamos, ¿sabes qué? Quiero tantas columnas en 2 líneas, quiero que me hagas este texto, y se los dábamos a la gringa, era una gringa ya, y entonces ella tecleaba y luego lo imprimían en una máquina, y nosotros cortábamos y lo pegábamos, y luego nos llevábamos la foto a color y le dejábamos el espacio a las notas ahí, y ellos la hacían en blanco y negro, punteada, para que cuando hacías el negativo, que la foto lograra quedar impresa en la placa, y la placa pasaba al papel. Y hay una anécdota muy importante que siempre la hemos platicado donde quiera, ¿no? Que una vez decía, era una de las frases muy célebres de Víctor Lagarda, que decía, le daba los textos a la muchacha, pero a veces no le entendía, pues ella no. Y entonces una vez en una edición muy, gringa, pues, sí, completa, pues muchos errores de ortografía, ¿no? En las cabezas, y una de ellas, por ejemplo, lo recuerdo muy bien, que hubo una nota, no era muy común las notas rojas en aquel entonces, muy así de mucha sangre, ¿no? Pero recuerdo yo que alguien y le habían dado varias. Entonces la gringa, pues, es lo que escuchó, ¿no? Entonces lo puso, y ya cuando le dieron el texto a Víctor para pegarlo, ¿no? Pues decía, le dieron varias cuchicladas en el estómago, ¿no? Y pues, no, pues ya está aquí. Y luego otra nota que decía, lo detuvo la Judiciac, ¿no? Pues era judicial, ¿no? Y luego a su padre. Y entonces dijo, y ahí fue cuando dijo el Víctor, no, le dijo, pues ni modo, que salga así, y que corrige el lector, ¿no? Y ya después decía así, y que corrige el lector, y que corrige el lector. Y entonces, y así fuimos aprendiendo. Incluso a mí me tocó el Telex. El Telex era una máquina, no sé si todavía haya aquí en telégrafos, pues ya no las usan, ¿no? Pero el Telex fue una modernidad en aquel entonces. Estamos hablando de por allá el 89, 90 más o menos. Había un Telex en la aduana en Agua Prieta, que se lo prestaban a mi hermano para mandar la información a Nogales. Entonces el Telex era una máquina en la que tú escribías, tú, pues nada de apuntes, mi hermano, pues todo el tiempo no. Eso jamás lo vi en nadie, jamás, más que mi hermano era buenísimo. Mi hermano es muy bueno,
para la entrevista y para la redacción. Muy bueno, o sea, te escribe la nota en 2 minutos, en caliente, así rápido, ¿no? Y yo recuerdo muy bien porque íbamos y llevaba él la idea, ¿no? Y no le podías ni hablar porque ya iba él redactando en su cabeza. Llegaba y pedía el telex y lo hacía directo. Conforme él escribía, estaban recibiendo allá entonces, pero te podías tú dar la oportunidad de escribir y corregir en la misma máquina y luego, cuando ya decidías que debías de mandarlo como estaba, podías darle el enter a la máquina y salía una cinta, como la técnica para el braille, algo así, muy punteada, ¿no? Pero entonces salía como ticket, pero largo, chiquito, así, angostito, la lista. Y esa la cortabas. Y dice, bueno, aquí está la nota, ¿no? Pero pues, o sea, no, puros puntitos. La volvías a meter en la máquina. Le levantabas una tapadita y la ponías ahí. Marcabas, tenía el marcador del teléfono, el aparato, el telex, y ya contestaban. Y entonces cuando ya te das cuenta que ya contestaban allá, porque se prendía un foquito, le aplastabas a un botoncito y empezaba a agarrar la cinta. Y eso se imprimía allá en Nogales. Entonces, la facilidad con que lo hacía mi hermano, yo le reconozco mucho a Javier Mercado, el haberse adaptado a esa máquina de esa manera tan particular y tan peculiar, tan eficiente que era, que lo hacía, te digo, directamente, o sea, él sabía cómo, ¿no? Y entonces, pues obviamente yo también aprendí de él, ¿no? O sea, el hecho de siempre andarlo acompañando a él, ver cómo entrevistaba y etcétera, y aprendí de mucha gente, o sea, los términos, el vocabulario, etcétera, ¿no? La forma de cómo decir las cosas, etcétera, y abordar los temas, y entonces ahí fuimos. ¿Podría decir que es tu mentor? Claro, sí, fue uno de los, sí, pues, o sea, por él estoy aquí, pues, o sea, haz de cuenta que en aquel entonces yo decido dejar el trabajo aquí pues te digo que trabajé unos días en la mina, y él fue el que me ofreció, me dijo, ¿sabes qué? Pues vente para acá, y sí, me gustó, porque pues andábamos en la carretera todos los días, y manejábamos, íbamos y veníamos, y teníamos el tiempo del mundo para hacer otras cosas, ¿no? Y entonces él fue el que me indujo en esto. Pero pues paralelo a lo que aprendí también fue con Víctor Manuel Lagarda Aguilar, ¿no? Él fue uno y sobre todo los del resto de los compañeros, porque al término del día, pues siempre nos reuníamos en el bar, ¿no? Ahí en el bar La Hacienda, ahí incluso vivimos varios meses, muchas veces ahí. Y ahí nos juntábamos en las tardes y pues obviamente el hecho de la convivencia diaria con el resto de los reporteros, pues ahí pues era lógico que tenías que haber aprendido a fuerzas, pues porque pues ni modo que no, ¿verdad? Pues entre coyotes aprendes a aullar. Claro. Oye, Rodolfo, dicen que el periodismo es un oficio sinceramente, pues de la calle, ¿no? Porque de ahí es donde, donde se aprende. Quisiera ver si recuerdas, porque deben de ser muchas cosas, alguna experiencia o alguna cobertura de esos primeros años que haya sido difícil para ti o impactante, que te hizo ver esta profesión de otra manera. O sea, no decir, voy a ser un corresponsal nada más. Pues fíjate que algo que ha marcado, bueno, han sido infinidad de cosas, ¿no? Infinidad de cosas, pero vamos a referirnos en cierto modo a un tema que sucedió aquí en Nacosari, que fue niños aquellos que relacionados con una que adoraban a la Santa Muerte y etcétera. En ese entonces empezábamos a subir fotos, a subir detalles en el Face, empezaban apenas las redes, ¿no? Y me tocó a mí no solamente conocer a los protagonistas, porque obviamente los veíamos aquí en el pueblo. Pues una de las muchachas ahí, yo la vi varias veces antes de los hechos y la vi, pues una vez por una calle muy afligida, pero siendo golpeada por no sé si era su pareja en aquel entonces. Pero luego, a los días fue cuando nos dimos cuenta de lo que había pasado, ¿no? Entonces, me tocó a mí estar aquí en esos días, porque por lo regular a veces no estaba en días en el pueblo, porque andaba en Cananea o andaba en Naco, etcétera. Pero ese día me tocó a mí aquí,
cuando surge la denuncia y que mandan un equipo especial de Hermosillo, de la Judicial del Estado en aquel entonces, y vino a encabezar la investigación Manuel Ángel Barrios Macario, que era pues él era el director estatal, y que hasta hace poco, hace 2, 3, ahora en este sexenio, pues ya se jubiló, ¿no? Pero él encabezó las investigaciones con otros de sus jefes de grupo. Y me tocó a mí entrevistar a las muchachas, estas las traían esposadas arriba de las patrullas, allá en el río, donde hicieron unos breves, unas breves reconstrucciones de hechos, de lo que había pasado y cómo lo habían. Y me tocó estar en el momento en que hicieron la excavación y sacaron a doña Matilde en aquel entonces, por ejemplo, ¿no? Pues estar tan cerca y de repente no sabíamos exactamente qué era lo que buscaban, porque no te daban información en el momento, pero cuando menos el hecho de que sabían que era yo reportero, pues tenía el acceso de cuando menos acercarme, ¿no? Y de tomar fotos de lejos. Pero cuando ya empezaron a escarbar y sacaron, tenían a la señora ahí sentada, dando indicaciones de que ahí más o menos y que este y que el otro, pues. Entonces, cuando ya nos dimos cuenta de que habían sacado el cuerpo, luego la subieron a la patrulla, las muchachas, y ahí la entrevisté yo a la muchacha. Oye, le dije, porque a ver, ¿qué es cierto que ustedes hicieron esto? Y entonces ya dio ella, pues quedó grabado en aquel entonces, ya no pude recuperar una de las cuentas porque no sé por qué la perdí. El video que circuló, el principal video de las muchachas, ese es tu video. Sí, sí, porque cuando vinieron los medios, vino Telemundo y vinieron medios estatales acá, internacionales del otro lado, pues me buscaban a mí porque venían los periodistas de Hermosillo. Oye, no, pues aquí, no, pues Rodolfo Mercado es el que vive aquí, el que conoce. Y ya más o menos yo le explicaba y ya los empezamos a mover entre todos. Incluso me pidieron a mí la nota, Telemundo, unos medios de Juárez, etcétera. Y mi nota, pues, me la acreditaron, ¿no? En muchos medios. Y las fotos. Entonces, eso fue algo que lo viví así, vi parte del interrogatorio con las muchachas, las judiciales. En este caso ya había femeninas, elementos, mujeres en la Judicial del Estado. Cuando pues las interrogaron a las muchachas, ¿no? Algunas de ellas se puso pues muy histérica, ¿no? La tuvieron que controlar y sobre todo, pues en este caso no dejó el jefe de la judicial que las atendieran los hombres, ¿no? Sino las mujeres y en cierto modo, pues hay. Y sí, yo las vi, pues que dijeron, ¿no? Pues que mi mamá y que, bueno, pues que le dijeron a Diocletiano que se agachara y le dieron con él. Muchos datos así, muy impresionantes, pues, que decías tú, pues, ¿cómo puede ser? Y luego el niño, pues, que la mamá lo buscaba y pues, o sea, te pones en el lugar de la familia. Sí, algo pues, muy ¿no? impactante, ¿no? O sea, sinceramente, y más porque ya lo ves, ya no estás como no profesional ahí, como un periodista, pues ya eres una persona, pues, ¿no? Que... Y en este caso, en el manejo de la información, siempre, pues a ningún medio, a ningún periodista, a ningún reportero, nos debe gustar manejar notas de nuestro ámbito de competencia que trasciendan y que nos hagan ver como una comunidad conflictiva, ¿me entiendes? O sea, pues ojalá Exacto. que, como a todos, me gustaría poder informar puras cosas positivas todos los días, pero pues lamentablemente hay notas que se dan y en este caso hay gente que se molesta y que dice, oye, ¿por qué publicas esto y el otro? ¿No? Como hace poco me pedían que no comentara nada relacionado a un evento, a un hecho de tránsito y que tenía que ver con el atropellamiento de una niña, porque entonces dice la persona, es que yo no le doy autorización a usted para que usted hable de eso, ¿no? Le dije, es que no tiene usted por qué dármela, o sea, por eso hay una fuente oficial que genera la información y nosotros nos atendemos a esto. Entonces no estamos aquí ni mencionando ni la foto, ni el nombre, ni para nada, ¿no? Entonces hay mucha gente que no conoce pues la forma de cómo, o sea, en qué te basas pues para hacer un comentario, para hacer una nota. Es algo muy diferente, ¿no?
La gente muchas veces no conoce, como no conoce de periodismo, no sabe lo que es una columna, no sabe lo que es pues una notita volada, o lo que es una nota formal, una editorial, o sea, son cosas muy diferentes. Pues. Oye, Rodolfo, siempre vemos a los periodistas en su faceta profesional, como ya habíamos dicho, firmes, así, imparciales, con el micrófono, con la libreta en la mano, escribiendo historias que a veces sacuden, como la que me acabas de platicar, y otras que a veces inspiran. Pero pocas veces nos detenemos a ver a las personas detrás, ¿no? Así como te digo a ti en este momento, a Rodolfo. ¿Cómo es para ti el equilibrio de la vida profesional y la vida personal? ¿Has logrado separarlas o el periodismo es de esas Pues maneras no, que no se fíjate deja? que a veces es muy demandante por el hecho de que debes de cumplir sobre todo los compromisos y convenios que en un momento dado tiene signados pues, con los municipios o con empresas que a veces sabes que quiero que me cubras este evento en fulana parte, hay que ir y venir, pero por lo regular siempre pues estamos en casa con mi familia. Muchas veces por lo regular siempre he tenido, así como tú en tu casa, en tu oficina, y ahí mismo te levantas y trabajas. Y como en esto no hay horario, o como en esto no hay un horario que determine en cierto modo la hora que debes escribir, por ejemplo. O sea, muchas veces surgen los datos, ¿no? O sea, y las ganas de hacerlo y de escribirlo, entonces te levantas y tienes tu computadora y ahí mismo, ¿no? Y sobre todo ahora con esta modernidad y esta tecnología que hay, que puedes informar en el momento, pues entonces pues siempre estás al pendiente de todo, ¿no? Y por lo regular siempre, antes dejaba yo el teléfono prendido, por ejemplo, no, ahora ya no. No, no, ahora yo en la noche yo ya lo apago mejor, porque pues era una de que a veces en la madrugada te hablaban, pues oye, que vete, que se pasó el alto aquel carro, y, o sea, pero eso No, no. no, entonces no, ahora ya no, y ahora ya pues tratamos de trabajar en el día, pues Así es. para que rinda la cosa. Sabemos que el periodismo también nos puede llevar a situaciones difíciles, Rodolfo, desafiantes y a veces peligrosas. Ya ves cómo está el asunto de los periodistas en el Fíjate, país. qué bueno que tocas ese tema porque es muy recurrente. La forma de ahora de hacer periodismo, y lo he visto, y lo ha visto toda la gente, sobre todo en zonas tan conflictivas, donde mantiene una presencia, pues, o sea, muy notable, como por decir en Caborca. Voy a referirme exclusivamente a Caborca, en donde han surgido muchos medios electrónicos. Hay varias páginas en Facebook que les gusta mucho transmitir en vivo, ¿sí? Y no les importa arriesgar su condición física en un hecho, pero llegan a tal grado de, de poner no solamente en riesgo su vida, sino los policías, pues llegan en el carro, van detrás de las patrullas, de los soldados y todo el mundo armado y llegan y anda el reportero tratando de filmar todo lo que está sucediendo, pero ellos así lo ven, ellos tienen esa visión, pero muchas veces, y han tenido problemas estos muchachos reporteros por allá en Caborca, que les han llamado la atención, les dicen, oye, por favor, hombre, resguárdate por ahí, y no, o sea, ellos son muy insistentes, porque creen que en cierto modo la gente debe estar enterada desde el momento en que quizás a lo mejor espera la gente, bueno, la gente, tú sabes, el amarillismo, ¿no? Que entre más like tengan las notas, pues es mucho mejor para ellos, para los medios que cotizan ahora. Eso ni lo sé yo, fíjate, yo no me adapto a esa modernidad de saber cómo, pero de te digo, me refiero, o sea, nos podemos referir en cierto modo al riesgo que corren y sobre todo al hecho de que ponen también en riesgo a la policía, porque pues incluso muchas veces los policías, los soldados, los confunden los carros porque no saben quiénes son y van detrás de ellos, y entonces es muy común que les llaman, pues a ver, ¿por qué me andas siguiendo? Pues o sea, trabajas para los malos, ¿no? Y entonces han surgido esas diferencias. Entonces, y en mi caso, prefiero yo mejor mantenerme al margen, y porque de un momento a otro, de un hecho de ese tipo, pues surge el boletín y en base a eso, pues haces la nota y punto, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero eso de querer
estar entre medio de los balazos, o sea, con tu camarita, pues, o sea. ¿Nunca te has expuesto tú, pues, en esas situaciones? Pues, pues no precisamente, no, así no, pero en años anteriores, pues sí fui blanco en cierto modo de el disgusto de algunas personas que pues obviamente no vamos a ventilar nombres aquí, pero sí muy conocidos en el mundo del AMPA. Y dijera don Víctor Lagarde, vamos a hacer esa reseña, decía, más conocido en el mundo del AMPA con el remoquete del fulano de tal, ¿no? Pues, Y sí lo viví algunas veces, oye, o se calma, o si no, ya sabe que este y que el otro, ¿no? O venían personalmente y me veían, ¿no? Entonces, y en ese momento te daba miedo, te frustrabas de decir, oye, ¿por qué? Pues, fíjate que cuando me tocó a mí eso, pues, pues eran relativamente mucho más joven que ahorita, ¿no? Te puedo decir hace 20 años, 25 años atrás, o sea, pues estaba yo chamaco y pues, o sea, pues también no medía muchas veces. Pero afortunadamente no me pasó nunca nada, gracias a Dios, nunca, no. Pues hasta ahorita, pues veme, aquí estoy, gracias a Dios. así es. La casa suya de todos, duermo muy a gusto, no le debo a nadie, nadie tiene que sentir de mí, no tengo por qué estarme cuidando de nada, o sea, ¿no? En aquel entonces eran de momento, del coraje, pero pues hasta incluso, hasta después hubo actores con los que yo hice mucha amistad con ellos, después de haber tenido esas diferencias de por qué publicaste esto, por qué dijiste esto. Se dio el momento luego de Sí, que se sí, explicara. totalmente. Me tocó a mí muchas veces a andar, que me acompañara a uno de mis cuñados que desde chiquito pues andaba conmigo y ya fue crecido ya más grande. Una vez en Naco, hubo una persona que me mandó citar y pues la verdad no sabía yo pues qué iba a pasar y iba con mi cuñado, ¿no? Y ya manejaba, chamaco. Y le dije, mira, le dije, pues ya andas conmigo aquí, vamos a llegar a este lugar, si yo no salgo en 10, 15 minutos, pues te vas en el carro, ¿no? Y sí, ya llegué y hablamos con la persona, pues todo bien, no pasó nada, pues salimos hasta de amigos y todo. Y así han pasado muchas anécdotas. El periodismo también tiene un lado gratificante, ¿no? Hay historias que nos marcan también del lado bueno. ¿Recuerdas alguna cobertura o algún reportaje que te haya dejado una satisfacción a ti especial? Bueno, mira, qué bueno que lo dices porque a raíz de esa conjugación de esfuerzos, en mi caso como comunicador, y las autoridades, no solamente estas en turno, las anteriores, que pues ya no están los mismos servidores en cada departamento. Tuve yo esa idea diferente de hacer un compromiso moral con cada uno de los departamentos, o sea, con cada uno de los titulares de las dependencias y decirles, miren, yo recibo todos los días una serie de quejas, sugerencias, peticiones de ayuda, oiga, pues que me recogen la basura, que mire que está esta fuga, que el drenaje, que etcétera, que lo que tú gustas y mandas, ¿no? Todos los días. Entonces, yo les digo, miren, vamos a hacerlo así. En la medida que ustedes accionen en consecuencia de la denuncia, pues yo lo voy a dar a conocer como que, mira, en qué términos los están atendiendo, y así lo hemos hecho, o sea, decirles, ¿sabes qué? Oigan, fíjese que aquí yo vivo en la calle Tercera, y tienen una semana que no han venido por la basura. Entonces he hablado con el titular, oye, fíjate que pues necesitas recoger la basura, y así, ¿cómo no? Y van, y voy y les tomo la foto, o van y limpian aquí, y así hemos... Y hay algo que podemos destacar sobremanera, que es a raíz ahora en esta administración que la ingeniera Erika Beltrán es la directora de OMAPAS. Ha sido un cambio tan positivo en esa dependencia con esta señora, que ha hecho suyo el compromiso con los usuarios, de que se da el tiempo y el espacio para ir a atenderlos o hablar, cuando menos echarle la llamada y decirle, ¿sabes qué? Sí, pues vamos a atender su denuncia.
y luego manda gente y se da tiempo y se organiza de una manera muy especial para ir atendiendo cada caso. Y eso ha dado muy buenos resultados. Entonces, en esa medida igual, con lo del deporte, con el bacheo de las calles, o sea, no falta. Entonces, hemos tratado de significar un poco en ese desarrollo que la COSADI necesita. Hemos, como te repito, hemos conjugado los esfuerzos con el ayuntamiento. Creo que hasta ahorita hemos sido un enlace entre la comunidad y el gobierno para poder superar muchas deficiencias, elevar la calidad de vida de la gente. Y eso es un compromiso inalterable que deben tener los medios de comunicación, de ser copartícipes del desarrollo social en cada uno de los municipios donde obviamente tenemos la influencia, ¿no? de comunicar. Y creo que con el apoyo, y yo siempre lo he dicho, vamos haciendo de esto un compromiso compartido entre la gente y las autoridades para que podamos ir superando pues todas las deficiencias. Pero también hay que hacer mucho hincapié en esto de que se necesita y no podemos dejar de la mano al ayuntamiento y decirle, no, pues es que hay mucha gente que cree que tiene la obligación del ayuntamiento de resolverle todos y cada uno de sus problemas. Entonces, pero bueno, sabemos y queremos hacer uso de nuestros derechos, pero no de nuestras obligaciones. Tenemos obligaciones de mantener el frente limpio de la casa, y etcétera, y así. Entonces, en el tema de la comunicación, pues creemos que en cierto modo el hecho de que participemos de esa forma, estamos aportando un granito de arena, pues, para que todos podamos ir viviendo mejor cada día. Es algo gratificante, pues, para ti, pues, no ser un enlace, pues, con la Así ciudadanía. es. Oye, Rodolfo, ya lo que hablábamos ahorita de la evolución que ha tenido el periodismo, las redes sociales, todo eso. Has sido testigo de las máquinas de escribir y hasta ahorita de la inmediatez de las redes sociales. ¿Cómo has vivido estos cambios y crees que se ha ganado más alcance o se ha perdido Pues más mira, profundidad en el contenido? Por sí, decirlo sí, así. sí, o sea, obviamente la tecnología te lleva a dar esos pasos tan gigantes para poder hacer llegar la nota en tiempo récord a la gente, que antes pues nosotros tomábamos datos y luego hacíamos la nota y luego para aquí que imprimíamos, etcétera. Y ahora no, pero ahora le llaman la improvisación de muchos comunicadores que ahora se dicen también periodistas y que por el hecho de traer una camarita y ahí andan, ¿no? Y entonces comunican, pero muchas veces esto de la libertad de expresión se ha convertido en algunos casos como un libertinaje. Entonces hay que saber hasta dónde lo dices y cómo lo dices. Entonces, en ese caso, pues yo creo que quien sabe de antemano el oficio, pues sabes a lo que está sujeto. No solamente el compromiso moral que tienes con los lectores, sino también las sanciones a las que te puedes ver a ser acreedor penalmente, jurídicamente, si manejas los términos o una nota que no, pues que no esté dentro del parámetro, ¿no? También eso es importantísimo, ¿no? Sí, porque estamos tan saturados de información que a veces se desinforma, ¿no? De tantos medios, de tanto surgimiento, porque ahora todo el mundo, como dices, pues quiere dar la noticia. ¿Cómo crees que podemos combatir la desinformación en este momento? Esta desinformación lleva a varios factores que en un momento dado generan problemas y problemas serios. Hay gente que ya como que le está cayendo el 20 en cuanto a lo que se manejan en las redes y ya dicen, no, esto no puede ser cierto, ¿no? Pero antes lo dan, no, es que ahí lo dicen. Y no, es incluso nosotros mismos muchas veces se puede uno equivocar, o otros medios, en decir, no, pues es que lo leí en fulana parte, bueno, pero pues muchas veces no es confiable, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque pues, o sea, ve la esencia de dónde viene la fuente y todas esas cosas. Entonces, mucha gente dice, oye, no, pues, bueno, vamos a referirnos a lo que es las plataformas ahora con estos, el Facebook, por ejemplo. Mucha gente dice, no, pues es que, ¿sabes qué? Este remedio. No, pues es que lo vi ahí y empiezan a hacer sus menjurjes y que para atenderte de tal cosa.
pero eso no está comprobado, pues entonces el manejo de la información no lo puedes dar por verídico o por razonable, cuando en realidad pues no es una fuente confiable la que lo está diciendo, pues. Entonces, yo pienso que la gente, sobre todo por la experiencia misma, ha ido aprendiendo, pues, pero más sin embargo, hay muchas cosas que se manejan y te repito de nuevo, la libertad de expresión no tiene que ver con el libertinaje. Y hay muchas cuentas que las crean para ofender y para hablar y para decir, y entonces es ahí en donde pues han perdido muchos valores las personas. O sea, yo creo que lejos de usar este canal de comunicación entre unos y otros, pues se debe hacer con mucha responsabilidad, ¿no? Pero al mismo tiempo la misma gente debe aceptar que hay gente que no lo ve así. Entonces no debe de dejarse ir por el canto de las sirenas, como decimos nosotros. Para alguien que quiere empezar en el periodismo, por ejemplo, ya ves que ahorita todo el mundo quiere ser, pero alguien que lo quiere tomar de manera bien, de manera pues seria, ¿no? ¿Qué consejo le darías a esa persona o qué crees que se necesita en este momento para destacar en esta profesión? Bueno, ya que hablamos de esto y de que ya estamos, como tú, como yo, inmersos en esto, y lo decíamos hace poco en la secundaria, 7 de noviembre, ahí donde mi hijo va y estudia. Y, y nace la intención de la directora, la profesora Lupita García, a quien yo le agradezco mucho siempre sus atenciones para mí como comunicador, siempre dispuesta ella a echarnos la mano y siendo luego dispuesta a informar de lo que sea. Y dice, ¿sabes qué? Me dijo, ¿cómo la ves si hacemos un proyecto con los alumnos de ese porque a final de cuentas coincidimos los dos en que esto sería como una orientación vocacional para saber si en un momento dado hay alguien que le guste la comunicación y que quiera dedicarse a esto, ¿por qué no? Y le dije, bueno, pues vamos haciendo un proyecto en donde podamos conjugar esfuerzos los periodistas locales, que nos podamos unir junto con ustedes como la directora de la escuela y los maestros, y hacer un proyectito de esos y invitar a los alumnos que quieran, y pues que cada quien agarremos un tema relacionado con nuestra actividad y impulsemos y vayamos hablando con los niños y enseñándoles. A lo mejor de ahí surge algo que mañana pasado que digan, no, pues a mí sí me gusta y yo voy a dedicarme a esto. Y entonces es importante que en un momento dado, si a alguien le gusta, que lo haga, porque si no le gusta, pues que no lo haga, ¿verdad? Porque cuántas veces o cuántos muchachos hemos visto que incluso sus padres les pagan sus colegiaturas, su estancia en Hermosillo, porque la universidad tal o fulana, este y el otro, y a media carrera dicen, no, pues esto no me gustó, ahora quiero el otro, y pues, o de plano no, ya no estudian porque pues ya ven como perdido el tiempo, pero el tiempo en el estudio no se pierde, ¿no? Pero sí es importante que de una vez vayan definidos, pues ya tienen, ya están grandes, yo creo que ya debieran de decir, yo voy a hacer esto y quiero esto, y dedicarse de lleno a lo que quieren, a lo que les apasiona. Y esta actividad es muy apasionante, te exige mucho, sobre todo ahora con esta modernidad, y volvemos a decir lo mismo, el hecho de que haya esa apertura de medios y de facilidad para comunicar, que tantas plataformas diferentes que hay ahora, que ni siquiera yo ni las conozco, pero yo me mantengo así, soy muy clásico, ¿no? En esto. Pero sí hay muchas formas de que los niños se vayan interesando en esto, y que si les gusta, pues que lo tomen de la mano y no lo suelten. Rodolfo, ya hablamos mucho de Rodolfo Mercado, periodista, pero ahora quiero conocer más a Rodolfo persona. Cuando no estás en el trabajo, cuando no estás en la actividad del periodismo, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo te desconectas de la información? ¿Qué te gusta hacer? ¿Tienes algún pasatiempo? Mira, pues desconectarme totalmente de mi actividad principal, que es el periodismo, pues no. Pero me gusta mucho ver la televisión, me gusta mucho, nos gusta, mi esposa siempre y yo estamos juntos siempre. Nos gusta mucho ver la televisión, nos gusta cocinar, nos gusta irnos mucho al otro lado, a dar la vuelta.
vamos y venimos, cuando tengo oportunidad voy a ver a mi mamá, vamos a Hermosillo, ella vive allá. Pues a veces nos vamos, nos falta en la calle, pues a visitar a X o tal familia, pero básicamente, Tú pues es pasas una vida tiempos muy con la normal, familia. pues sí, Ajá. sí, pero básicamente siempre con mi familia, ¿no? Si no hubieras sido periodista, ¿qué te hubieras dedicado? Trailero. ¿A A mí, poco? es que mi papá fue trailero y cuando yo estaba chamaco, yo le decía, a mi mamá siempre le decía, mamá, yo quiero, me gusta ser chofer de eso, porque yo viajaba con mi papá cuando había oportunidad. Y me decía, no, primero termina la escuela y luego después haces lo que tú quieres. Y ya como prácticamente nunca viví con mi papá, o sea, él nunca vivió con nosotros. Desde que yo tenía 5 años, él tuvo que irse de la casa por problemas que ni vienen al caso ahorita mencionar. Ujú. Pero yo ya no tuve contacto con él ya de grande, y luego ya después terminé la escuela y me fui a trabajar, etc. Aquí en la Cosari vine yo a aprender a manejar equipo pesado, trailers y cosas así, al lado de un amigo que yo quiero mucho, que ahorita está convaleciente pues, le dio pues, una embolia y esas cosas, pero ese es mi amigo Cesarón, Julio César Cruz Silva, que le mando un saludo, ojalá que puedas ver esta entrevista para que aprendas un poco. Así como yo he aprendido de ti, como operador, es excelente operador de tráiler y a manejar dompes y el trompo, el tráiler con todo y la caja. Y me apasiona mucho, me gusta mucho eso. Y siempre me gusta mucho ver videos de tráiler. Incluso hay algo tan que me ha causado mucho interés en poder lograr tenerlo, que sería una cabina así en tu recámara, pues una Ajá. cabina para donde aprendes a manejar y que lo manejas en vivo, pues, ¿no? Ujú, ya Y sé tienes cuál. así unas pantallas y tienes los pedales al volante y todo, y ahí vas manejando, ¿no? Y muy suave. Y he averiguado y no he podido encontrar, ojalá ver un día de eso. Incluso hoy lo Son estaba como los viendo gamers de que ahora, pues no, sí, no. que en el ICATSON van a enseñar a quienes tengan interés de aprender a manejar también, incluso en el CONALEP también, También. allá en Tamaulipas, creo que uno de los, es un programa piloto de operadores de tractocamiones, tanto para mujeres como para hombres, y en CONALEP allá, y pretenden hacerlo en todo el país, porque los operadores de equipo pesado, sobre todo los tractocamiones de carga, es muy necesitado siempre de mano de obra de esa pues calificada, ¿no? Porque pues es un riesgo, necesitan gente con experiencia. Y hasta donde sé, esa intención del CONALEP a nivel nacional, hacerlo generalizado en todo el país para que pues muchos muchachos aprendan, ¿no? Ojalá que se haga porque sí, siempre hay oferta de empleo en esa actividad y es muy bien pagada. Pues fíjate, operador. Pero es algo que siempre te apasionó, como dices, ¿no? O sea, Siempre. Y cuando yo estaba en la secundaria, bueno, todavía en la primaria, yo me hice amigo de un señor que vendía agua purificada en Guaymas. En Guaymas, por allá en el 80, 79, 80. Bueno, de tiempo, siempre, incluso todavía. Estaba dividido Guaymas así como estamos ahorita aquí. Que el este le dan con la potabilizadora y luego acá con los pozos, ¿no? Pero en Guaymas hay pozos de agua dulce y pozos de agua saladita. No, no que no la puedas tomar, es potable, pero no es tan dulce como la así otra. es. Y en aquel entonces se usaba mucho que las familias compraran garrafón, el agua en garrafón. No había ahora como ahora los garrafones de plástico, no, eran de vidrio, pesados. Así es. Era muy raro que llegáramos a ver un garrafón de plástico cuando los gringos los llevaban a Guaymas, los pájaros de la nieve que iban, ¿no? Y alguien pues se hacía de uno de esos. Entonces teníamos que vaciar el garrafón de vidrio al de plástico y ya se quedaba con. Pesaba mucho el garrafón. Y empecé con el señor a trabajar. Él entraba y dejaba el garrafón lleno. Y yo entraba con él y sacaba el garrafón vacío y lo subía al carro. Y así. Y luego los Ujú. bajaba en la potabilizadora para que los llenaran y él los cargaba porque pues obviamente él apenas los podía. Y ahí me enseñó a manejar. Era un forito viejón, así como 52. Recuerdo que estaba partido por la mitad del carro, metía la primera alta y reparaba el carro y se veía el piso, ¿no? Sí. Y conforme yo seguí estudiando, pues y luego la secundaria y así, fui aprendiendo y manejando, ¿no? Y entonces él ya no trabajaba en eso, ya se había ido.
y me dieron trabajo a mí ahí en la potabilizadora esa. Entonces yo iba a la escuela en la tarde y empezaba a las 5 de la mañana y vendía yo, me dieron un carro. Entonces yo pagaba la gasolina y los gastos del carro y me daban a mí la mitad de lo que costaba el garrafón. Entonces yo entraba a la escuela a las 4 de la tarde, en aquel entonces hice el Conalé primero, y a las 5 de la mañana ya andaba vendiendo yo agua, porque los dejaba el carro en la tarde cargado en mi casa, y a las 5 de la mañana, 5:30, ya andaba yo vendiendo garrafón, para las 3 de la tarde que dejaba el carro cargado en mi casa para llegar y medio comer y irme a la escuela. Yo llegué a vender 300 garrafones en el día. Llegué a tener un callo pesado, Pues sí. pero Guaymas es así como aquí, pues, son muy accidentadas las casas y tenías que llevarlo hasta allá donde te lo pidieran el garrafón. Y echaba varios viajes en el día y solo, ¿no? Porque pues entre más, si ponía ayudante, pues tenía que repartir Así la es, ¿no? ganancia. Y yo creo que comparando con los trabajos, porque tuve algunos trabajos diferentes y hasta lo que hoy percibo, pues, como periodista, esa vez fue cuando gané más dinero yo. Cuando andabas Porque con los garrafones de imagínate, agua. eh, por lo regular ahora cuesta casi 20 pesos un garrafón, Sí, que te dieran 10 por exacto. 300, Ujú, 200, era un dineral todos los días. así es. Y no, pues me iba muy bien. Hasta Pero que en ya la después, te friega digo, también, ¿no? terminé y me fui a trabajar a la comisión, te digo, allá en Puerto Libertad. O sea que tu pasión era querer ser operador, pero el destino fue el periodismo, porque también, porque comentas hace ratito que tu abuelo tenía imprentas y que tu hermano le apasionó y te fue llevando la Sí, vida, sí, ¿no? sí, 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 así es, así es. Incluso antes de trabajar yo en Servicón, yo te digo que ahí pues era el servicio de comedor. Pues yo ya sabía cocinar, pues mi abuelita, que era la que nos crió, porque mi mamá fue maestra toda su vida, mi abuela nos crió, nos atendía y ella me enseñó a cocinar y siempre me ha gustado. Por ejemplo, por lo regular, cuando yo estoy editando el día que hago la revista o que escribo y edito, me relajo cocinando y estoy pues obviamente cocinando al mismo tiempo y Ujú. me viene la idea y os una nota y así, ¿no? Y me gusta mucho la cocina, me gusta mucho cocinar. Por lo regular yo siempre hago comida en mi casa todos los días. Y eso pues obviamente a mi esposa le encanta, ¿no? No, pues sí, claro. O sea, somos un equipo, pues. Qué padre. Ella se encarga de la limpieza y de mantener el orden y una asepsia total en mi casa. Y pues yo hago un cocinero en la cocina y hago comida y le gusta a ella, y le gusta lo que yo Ay, cocino sí, sí, sí. y nos compenetramos, pues, o sea, no, pues o tú guisa y luego yo limpio y deja limpiecito y órale. Y así es todos los días. Pero por lo general, pues siempre estamos muy unidos, ¿no? Es algo, son Qué dos padre. cosas de las que yo podría volver a decir sí, si volvieran a hacer. Es dedicarme a esto, el periodismo, y a decirle sí a mi esposa de nuevo, volverme a casarme con ella. Porque para mí ha sido una, eh, ¿cómo le podrías decir? Pues ha sido Sí, la claro. felicidad plena, pues, o sea, creo, hasta ahorita, Te ha convencido de impulsado, te ha que no me ayudado. equivoqué, sí, totalmente, le volví a decir que sí. Afortunadamente, hemos hecho nuestra familia, nuestros nietos, mis hijas, todo, y pues, ¿qué más le puedo pedir a la vida, no? Qué padre, qué bonito y más bonito a las personas que nos están escuchando, Rodolfo, y las personas que nos van a ver, porque pues imagínate ver a una persona, un periodista, que yo me siento muy contento que estés aquí conmigo en mi espacio, en el espacio de todos, ver a una persona pues que te vemos pues porque en este oficio tiene uno que ser fuerte, tener temple, ¿no? Y ya verlo desde el lado personal, el decir, ¿sabes qué? Como en el amor que hablas de tu esposa, de tu familia, híjole. Ahorita que dices temple, yo provengo de una familia, te digo, mi madre fue maestra más de 40 años, ¿no? Mis tías, sus hermanas de ella, sobrinas de ella, primas mías, mis hermanas, eh, vivimos, cuando yo nací, fue en diciembre del 66, en Guaymas, y mi mamá ya era maestra, y le dieron a ella una casa nuevecita, grande la casa del gobierno.
se la dieron a otra tía mía, 2, 3 tías mías vivían en la misma colonia, en la colonia Burócrata, muy famosa en Guaymas, donde está la Coca-Cola, a un lado de esa colonia, pues casi era la orilla en Guaymas en aquel entonces, y cerca de la escuela, así a 2, 3 cuadras, existe todavía la escuela Nicolás Bravo, que también era nueva y allí trabajaban ellas y ahí vivían. En aquel entonces, los maestros, y obviamente no me van a dejar mentir los de mi generación y anteriores, que el maestro se paraba y a veces ni siquiera tenía que hablar, pero la voz era muy determinante para un maestro, se distinguía y se sigue distinguiendo hoy, cuando es el maestro por vocación. ¡Hey! Rápido, ¿no? Entonces, así crecimos nosotros, porque nosotros de chiquitos nos íbamos con mi mamá a la escuela, pues, ¿no? Así conforme íbamos creciendo, pues si andamos de salón en salón, que andaba mi tía allá y mi prima, bueno, faltaban. Sí, pues crecieron en una escuela. Entonces ya aprendimos de esto y ahora lo hemos llevado a la plática, pues ahora con mi hijo que está en la escuela, que es la secundaria, y yo siempre, y les he dicho, y no voy a cambiar de opinión, les digo yo a las maestras, me dicen, no, es que no es así. La educación y los valores se dan en casa, aquí se viene a estudiar, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿cuál es el problema principal ahora en las aulas de cada, y háblese del kinder y háblese de la primaria y la secundaria, y más en la secundaria, que muchas veces los maestros no hayan qué hacer. Hay un cuento de una reseña de un maestro del corcho, no sé si lo has leído. Bueno, a dónde voy es a esto, a que ahora con el cambio de la reforma educativa y que la secretaría, y le tiene mucho miedo a la secretaría los maestros, y que no les podemos gritarles y levantarles la voz a los niños, y pues que si no hacen caso, pues ni modo. Oye, bueno, ok, totalmente de acuerdo. En tu casa, como padre de familia, tienes que decirle a tu hijo, hey, vas y te portas como debe ser. Pero ya sale el niño y se va a la escuela. Y entonces están dentro del aula, y yo les digo a los maestros, hey, mi obligación es en mi casa decirle que se porte bien, pero si llega ahí y hace desorden, la obligación es tuya de mantener orden. ¿Cómo lo vas a mantener el orden? Pues con creatividad, con ingenio. Y ellos dicen que no, es que el niño no podemos decirle nada. Entonces ahí es a donde llego con el hecho eso de esa historia, en donde llega el director y ve a la maestra muy atribulada y la ve que no puede, que los chamacos es un desorden total. Y entonces el maestro encuentra un pedazo de corcho. ¡Hey, jóvenes! Y entonces ya todo el mundo lo ve. A ver, ¿qué es esto? Es un corcho. Bueno, ¿y cómo se produce el corcho? Y empieza el tema y se amplía. Y de dónde proviene y qué fábricas y etcétera, de qué países. Y se le va la hora. Pero cuando menos encontró la forma de mantenerlos ocupados a todos, ¿no? Entonces se va el director. Y otro día, la misma, pasa por el salón y ve el relajo. Y le dice, maestra, ¿qué pasó? Ay, director, dijo, qué pena, pero no encontré el corcho. No, pues entonces, o sea, el maestro, pues, el docente, debe ser también por vocación, y volvemos a lo que decíamos hace rato, si te gusta y te apasiona, adelante. Entonces, si tú estudiaste para maestro, entonces tienes las herramientas necesarias y suficientes en tu formación académica, porque debes comprender pues también psicología, etcétera, para saber cómo tratar al niño. Oye, si un niño es muy inquieto, ay, pásalo para adelante, mijito, a ver, apúntame aquí. O sea, entretenos de alguna u otra forma. Para eso estudiaron, ellos saben las técnicas que hay para poder entretener a un niño. Entonces, y sobre todo, el temple de lo que volvemos a decir y el tono de voz, pues, o sea, tampoco infundir miedo, sino una cosa es miedo y otra cosa es respeto. Exacto. Entonces, ahí la labor también es del docente, que si le gusta, pues le va a encontrar la forma a los niños, ¿no? Y hay maestros muy escasos que logran ese cometido dentro de ese parámetro de lo aceptable para los padres de familia, porque también hay maestros muy canijos que también no les gusta dar el plus en su trabajo, o sea, buscarle el lado al chamaco. Los dejan, pero ahora, afortunadamente, ya empieza a haber cambios de nuevo en la educación, y lo vivieron ayer padres de familia y alumnos en la secundaria, que los llamaron a quienes están irregulares, los que tienen el riesgo de quedarse de nuevo
en el mismo grado por órdenes de la secretaría. Entonces les llamaron y decir, vengan para acá. Ya la secretaría me autorizó a que si tu hijo no viene, no hace tareas y no pasa el examen, se va a quedar el mismo como años anteriores, ¿no? Porque ahora con la pandemia, no, pues como quiera los fueron pasando. Ahora ya no. A partir de este año, el que truene va a tronar y se va a quedar el mismo. Y entonces ahí va a haber problemas. Y créeme que sí va a haber muchos, porque hay muchos chamacos que ya no le ponen mucho interés a la escuela. No, ya no. Fíjate, y que, o sea que tú viviste, porque fueron tus familia de maestros, la educación te llevó al temple que tienes y el temple, el respeto que te has ganado. Fíjate, yo hice de primer año al quinto año la Nicolás Bravo, pero el sexto año mi mamá me mandó a la Carmen Zambrano, que estaba en el centro, porque me mandó con una amiga de ella, que la maestra tenía mucha experiencia en sexto año, porque ya íbamos a la secundaria. Me dijo, ¿sabes qué, mijito? Tú no vas aquí a sexto año. No, pero que mis amigos y que los de mi barrio, no, tú vas allá. Y fui, me gustó. Pero el primer día que llegué a la escuela Carmen Zambrano, lo recuerdo muy bien, y se ríen en mi casa porque pues mi mamá estaba en la escuela, entonces yo me fui a pie pues, para el centro. Pues, haz de cuenta que todo mi barrio iba para esta escuela y yo me fui solo para el centro, ¿no? Y llego a la primaria y no, mi uniforme y toda mi mochilita y eso, y me voy parando en la puerta y estaba la profesora Catalina Tarango de Ruiz, que era la directora en ese entonces de la primaria Carmen Zambrano, y pegó un grito, carnal. ¡Hey, chamacos! Pero de punta a punta no se oyó el grito. Y dije, no, dije, yo no voy a estar aquí en la escuela, aquí, no la voy a hacer. Y me regresé a mi casa a pie. Y llegué y mi hermana, la más grande, trabajaba en el banco. Y me dijo, ¿qué pasó? No, le dije, yo no quiero estar aquí en la escuela. Le dije, porque la directora me asustó, gritó muy feo. Dijo, no, me dijo. Y me agarró el brazo y le habló un taxi. Y fue y me dejó y ya se fue a ir a trabajar. Y ya me quedé, pero ella me metió. Dijo, a ver, maestra, sí, dijo la profesora Beatriz, ¿qué pasa? Le dije, y pues ya me quedé. Pero el primer día que oí el grito de la maestra, sí. Olvídate. Y les digo a veces que voy yo, me toca ir a alguna escuela, ¿no? Me toca ir a alguna escuela y me acuerdo, y a veces hasta luego de André, ay, ¿por qué no puedes poner orden aquí? Los llamados, ve nomás. Y le hago yo de maestro, ¡niños! Y luego se sienta todo el mundo. ¿Ves que es tan fácil? Sí. Pues sí, pero yo no hablo, no tengo ese tono que tienes tú pues, para hablarlo, ¿no? Y así, pues, que es importante que el docente tenga ese temple, pues, para que pueda no infundir miedo, sino respeto y orden sobre todo, ¿no? Ya casi para terminar, Rodolfo, está muy, muy padre, muy interesante todo lo que nos platicas, todas las anécdotas. Así es lo más natural, sin un apunte, sin una guía. Ajá. Previa, lo más natural en una entrevista, surge así, ¿no? Así es. Antes de despedirnos, y ya para terminar esto, me encanta escucharte, me encanta la idea, porque pues yo estoy iniciando en este asunto, me siento así, a un lado de todos. No, man, yo siempre, y tú lo sabes, yo siempre lo he reiterado en muchas ocasiones cuando es oportuno señalarlo. A mí me da mucho gusto que jóvenes como tú tengan esa pasión por esa actividad. ¿Por qué? Porque es importante la diversidad de opinión, ¿sí? Porque no puedes basarte, por ejemplo, en el caso mío, yo he tenido colaboradores y yo invito a la gente, oye, pues si quieres escribir, ¿te gusta mucho el deporte? Pues escribe, me acompaña. Yo no manejo deportes porque no me gusta. Y el tiempo. No también conozco los términos de la jugada para desarrollar el tema, pues no sé. Bueno, pues dieron un batazo y, o sea, no sé cómo, ¿no? Pero sobre todo hay algo muy importante, o sea, hablando y quizás a lo mejor se nos pasó. ¿Por qué lo haces por tu cuenta? ¿Por qué trabajabas en un medio y luego ya lo decidiste hacer el tuyo propio? Te voy a decir por qué. Porque es importante que cuando a ti te gusta y te apasiona lo que estás haciendo, en el caso de escribir, sales y buscas la noticia, vienes, la redactas y quieres proyectarla y difundirla, sí, publicarla. Pero cuando trabajas en medios grandes, y no vamos a decir nombres, pues muchas veces te dicen, ¿sabes qué? A ver, te doy la corresponsalía en tal parte,
y tienes la obligación de venderme tanto de publicidad, tantos anuncios, hacerme tantas notas, tantos reportajes por semana, pero tú todos los días te levantas y haces las notas y haces entrevistas y tomas fotos y vas y vienes y te vienen publicando lo que ellos quieren, pues. Y entonces dije yo no trabajo para ningún medio, yo voy a escribir lo que yo quiera y cuando yo quiera, y así lo he venido haciendo. Entonces es importante para eso. Y antes de que cerremos el espacio, a mí me irrita mucho el hecho de que como comunicador tengas frente a ti muchas veces a funcionarios no solamente incapaces, falta de experiencia pues cualquiera, ¿no? Pero cuando no hay voluntad de hacer las cosas, entonces es ahí donde muchas veces te frustras tú, pues, porque dices tú, pues a ver, vamos a hablar sobre este tema, pero no lo saben, pues, no lo saben. Aquí en la COSARI hemos crecido y es algo que siempre es bueno señalarlo, porque crecimos de una manera muy desordenada, ¿sí? Y obviamente los ayuntamientos pues tienen el departamento de sindicatura, pero ahí pues ve las calles como estamos, o sea, la creación de las colonias, la falta de oportunidad de darles unos servicios tan elementales como es el agua, el drenaje, la luz, cómo se ha ido extendiendo la COSARI de una forma muy desproporcionada, muy mal trazada. Ve las calles donde no se ha respetado el paso peatonal, las banquetas, se están construyendo en las banquetas. Entonces, no hay orden, y es algo que en un momento ahorita, Nacosari creció tanto que ya no hay fondo legal, ya no tiene el ayuntamiento de dónde considerar el cumplirle a la gente que necesita un terreno, por ejemplo. Entonces, no hay de dónde. Y entonces ahí es donde muchas veces te dices tú, me irrita mucho el hecho de que alguien ocupe el espacio en algún departamento, sobre todo en este caso que tiene que ver con el desarrollo armonioso de nuestra comunidad, pues donde no haya capacidad para responder. Pues la incompetencia frena el desarrollo. Exactamente, ¿no? Entonces es importante y siempre lo he dicho, que cuando alguien busca ser alcalde, en este caso como Pedro, pues reunirse de gente que capaz, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que correspondan en cierto modo a la confianza de él como alcalde, para poder delegar responsabilidades, pero que a final de cuentas muchas de las veces, y no es privativo de Pedro, siempre ha sido en todas las administraciones, no falta quien no dé el ancho para hacer el trabajo como es posible, como es debido, y no corresponde en cierto modo a las necesidades de desarrollo que la comunidad exige todos los días. Sí, es una frustración como enlace, como dices. Así es, aquí no hay funcionarios que estén a la medida como para que puedan corresponder a una buena entrevista. La verdad no hay. Necesitan prepararse mucho más. Ojalá que la siguiente administración pueda haber gente más preparada para enfrentar los retos que la COSARI necesita. O sea, tu anhelo es que querer llegar y decirle que... Sí, vamos a mí me gusta que en un momento dado, la noticia debe de motivarse, ¿no? O sea, generarse, no esperar en cierto modo a que los boletines surjan, ¿no? Pues, o sea, pues hay que ir a donde están los factores que inciden en cierto modo y que exigen que la comunidad y la sociedad conozca a detalle lo que se hace en cada una de las dependencias. Y pues ahí estamos. Y uno va y lo busca con el que sabe y llega si no sabe, ¿no? Pues sí, pues. Está canijo. ¿Y te gusta? Pues sí, pero ¿te gusta estudiar? Pues no, digo el chavo, ¿no? Pues entonces yo creo que hay algunos que están donde no deben estar y que ojalá pues ya que luego pues sí, que mejor decidan otra carrera. Rodolfo, ya para cerrar un mensaje que nos quiera dejar a la gente que nos ve. Mira, este espacio no está reducido nada más a la gente de aquí donde nosotros vivimos. Tenemos seguidores de otras partes del México, de Estados Unidos también. Se escucha a través de Spotify y estamos en YouTube. Este espacio es para todos, como te comento. La idea principal es conocerte como persona, no nada más al Rodolfo Mercado que todo el mundo conocemos, pero las personas que no conocen a Rodolfo Mercado, que conozcan cómo es la vida del periodista, ¿no? A través de la hay muchas vidas interesantes, hay muchas actividades a las que se dedica mucha gente que seguramente esto arranca contigo. Esta modalidad que le llaman el podcast, yo ni lo sabía, no sabía ni qué es esto,
y he visto con mucho interés tus entrevistas con la estilista, esta Sandrita Molina, y luego vi con esta muchacha Luisa Peralta. Luisa Peralta. Y dije yo, oye, pues qué suave, qué bien que lo está haciendo este muchacho, algo diferente, algo atractivo, porque a la gente le gusta esto, ¿no? Entonces yo dije, ¿por qué no? Vamos a apoyar a Omar para que también pues participar en esto. Y yo sé que te va a ir muy bien porque pues obviamente te estás adaptando a los nuevos tiempos. Y así, qué bueno que existe esta posibilidad y qué bueno que está en tus manos, qué bueno que lo estás haciendo y sobre todo que los que viven fuera de Nacosari conozcan la forma de vida nuestra y cómo lo estamos haciendo. Pues ya cerramos con esto, algo que quieras agregarnos. No, yo por mi parte, muy agradecido contigo. Ojalá que no sea la primera ni la última vez que nos podamos ver. Quizás a lo mejor podamos compartir alguna entrevista formal con alguien que podamos acompañarnos, invitar a otros periodistas de aquí de la región que nos puedan acompañar para poder nutrir, porque el intercambio de ideas, el intercambio de opiniones nos fortalece, nos enriquece y ojalá que podamos hacerlo para que la gente también aprenda. Exacto. Sobre todo los funcionarios, aquellos que no saben y no hacer nomás su los de aquí, todos los que nos vayan a llegar y sean funcionarios, para Sí. que vean. Así es. Pues muchas gracias a las personas que nos ven a Gracias. través de YouTube y que nos van a escuchar en Spotify. Espero que este episodio les guste y pues nos vemos en el siguiente. Recuerden que este es un espacio para ti, es un espacio para mí, es un espacio para todos, porque yo sé que todos tenemos una historia que contar. Muchas gracias.